Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener el módulo 2 del curso en línea sobre uso de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, especialmente hablando sobre la presentación de casos ante los procedimientos especiales de Naciones Unidas. El día de hoy nos acompaña Amanda Flores como experta, quien cuenta con 13 años de experiencia en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de los cuales 6 fueron en la subdivisión de procedimientos especiales de la oficina en Ginebra. Actualmente ella ocupa el cargo de representante adjunta de país en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Bueno, gracias Elizabeth. Buenos días a todos que me escuchan pues desde Centroamérica. Yo estoy en este momento de vacaciones, como dijo Elizabeth, en Europa, pero como había tomado el compromiso anteriormente a saber cuándo iban a ser mis vacaciones, no quería perder la oportunidad de poder estar con ustedes y de poder escuchar un poquito, pues bueno, hacerle una presentación sobre los procedimientos especiales. Eh, pero también escuchar un poquito cuáles son las preguntas que ustedes tienen para ver un poquito pues, qué información falta en la región, sobre qué podríamos ir trabajando más, tanto ONGs y con ONGs como la ONG para la cual trabaja Elizabeth y las otras ONG que están organizando este taller. Y también desde el punto de vista del trabajo que se puede hacer de parte de la Oficina del Alto Comisionado, al nivel de fortalecimiento del conocimiento de los miembros de organizaciones no gubernamentales, pues tanto en Guatemala como en Honduras, donde tenemos oficina, y en El Salvador, que está cubierto por nuestra oficina regional basada en Panamá. Si les parece, voy a tratar de hacer una presentación que abarque de manera un poquito más general lo que son los procedimientos especiales, porque de mi punto de vista, siempre digo que para mí es muy importante que uno entienda cuál es el mecanismo, qué es el mecanismo para poder y qué puede hacer el mecanismo para luego poder decidir si es un mecanismo o sea, para poder decidir si lo quiere usar y en caso de querer usarlo, en qué casos vale la pena usar ese mecanismo, ¿no? En qué caso, para poder justamente hacer ese juicio de valor, cuando uno conoce el funcionamiento del mecanismo, luego uno puede ir pensando y decidiendo cuándo vale la pena pues invertir y usar el mecanismo de los procedimientos especiales. En nuestros casos, pues quizás no vale la pena. En otros casos es más valioso usar otro mecanismo por la naturaleza del caso, los detalles del caso, ¿no? Entonces voy a tratar de una presentación de introducción general e insistir un poquito más en, obviamente, las comunicaciones, que digamos es la parte que en general más le interesa a las organizaciones de la sociedad civil que quieren poder enviar casos a los relatores, enviar quejas y visibilizar la situación o ciertos casos de violaciones de derechos humanos en sus países, ¿no? Yo tengo unas notas conmigo, no que no podía hacer la presentación así, pero más bien es para regularme, asegurarme que repaso todo y asegurarme también que no paso demasiado tiempo en cada uno de los temas, porque realmente los procedimientos especiales podría yo hablar eternamente por haber trabajado 6 años, por haberlos estudiados de adentro, de afuera, por haber tenido millones, no sé, exagerando, pero muchas reuniones con ONGs, escuchando lo que tenían que decirme y también explicando, ¿no?, cómo ellos podían hacer el mejor uso pues, de la existencia de esos relatores, ¿no? Entonces, así entramos. Una introducción general sobre los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? La primera pregunta realmente es qué son los procedimientos especiales, ¿no? Es un mecanismo, como bien está explicado digamos, en el curso que están siguiendo. Seguramente ya tuvieron la
la introducción general sobre los varios mecanismos que existen. Entonces, se consideran los procedimientos especiales como un mecanismo de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Un mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Es uno dentro de varios. Es muy importante hacer la diferencia entre los mecanismos que están basados en la Carta y los mecanismos que están basados en un tratado. Este mecanismo de los procedimientos especiales está basado en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, cuando digo está basado en la Carta de las Naciones Unidas, no es que si uno toma la Carta de Naciones Unidas, la abre y va a buscar y va a encontrar una mención a los relatores, el grupo de trabajo tal. No, es indirectamente. Los mecanismos, el mecanismo de los procedimientos especiales, los varios procedimientos especiales que existen, han sido creados por el Consejo de Derechos Humanos. Y el Consejo de Derechos Humanos es un subórgano de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, si uno abre la carta, uno puede ver que existe la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas, y el Consejo de Derechos Humanos es un subórgano de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, cada uno de los procedimientos que forma los procedimientos especiales, cada uno de ellos ha sido creado por el Consejo de Derechos Humanos o anteriormente, si es que el mecanismo es anterior a 2006, por la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos tomó, digamos, cuando terminó la Comisión de Derechos Humanos, se conformó el Consejo y retomó varios de los mecanismos que existían bajo la Comisión. Entonces, los procedimientos especiales sobrevivieron y todos pasaron de la Comisión al Consejo. No es un mecanismo creado por un tratado, entonces los procedimientos especiales no están vinculados a un tratado en específico. Eso realmente es una diferencia básica, pero es importante entenderla porque es importante saber dónde ir a buscar. Si uno necesita más información sobre un procedimiento especial específico, es muy importante justamente saber quién lo creó para saber dónde ir a buscar, ¿no? Entonces, más allá, entrando en más detalles, ¿qué son los procedimientos especiales? Pues son expertos independientes de derechos humanos. Ellos son expertos independientes de derechos humanos. El mandato, cada mandato, el relator contra la tortura, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, ha sido establecido y se renueve regularmente en una resolución del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué hacen esos expertos independientes? Bueno, reciben el mandato de ir reportando sobre temas específicos o países, ¿no? Depende del mandato, pero o temas específicos o un país específico en particular. Ahora, lo que es muy importante y a veces es lo que confunde mucho, y me confundía a mí también antes de empezar a trabajar en derechos humanos, es que tienen varios nombres. El nombre oficial del mecanismo, lo hemos visto, son procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, pero se refiere a ellos a nivel más particular de manera diferente. A ciertos se les dicen relator o relatora, si es una mujer, especial. Relator especial, relatora especial. A otros se le dicen experto o experta independiente. Y finalmente, existen los que no son una persona individual, sino que un grupo de expertos y se les dicen grupo de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo siempre tienen 5 integrantes, 5 expertos que son integrantes del grupo de trabajo. Al final del día, eso realmente es un nombre que se les da y se les da en la resolución. La resolución va a decir, a partir de ahora se establece el relator especial o la relatoría especial X o el mandato del experto independiente X. Al final del día, realmente lo que define lo que pueden hacer es su mandato y todos los mandatos son muy similares, con muy pocas diferencias, ¿no? Pero escuchar la gente hablando de relator especial, de experto independiente, de grupo de trabajo, a veces confunde porque al final del día todos tienen
manera de trabajar similar, mandatos similares y responden al Consejo de Derechos Humanos de la misma manera, ¿no? Pero es importante hacer esa aclaración. Los expertos independientes, los relatores, todos, ¿no? Voy a referirme a ellos como expertos independientes, ¿no? Así estoy hablando de todos. Los expertos independientes son nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos. El presidente nombra en base a una lista que recibe, es una lista una lista de selección hecha por un grupo de 5 embajadores. 5 embajadores que representan las 5 regiones que están reconocidas al nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sí, es un proceso que, si bien se quiere, digamos, en base a experticia y experiencia, tiene un elemento político. Tiene un elemento político porque quien nombra quien hace la selección más importante son los embajadores, y luego quien nombra es el presidente del Consejo, ¿no? Como decía, pues en teoría a los expertos independientes se les selecciona en base a su experticia y su experiencia pues en el tema de derechos humanos o en derechos humanos de manera más general, y no representan a su país. No representan a su país, sino que están como expertos de manera independiente. Digo en teoría porque pues en muchos casos es correcto, y hay unas excepciones, unos casos donde finalmente hay unos elementos políticos que entran en la selección, y quizás no es el candidato, digamos, más idóneo con la mejor experticia que al final es seleccionado. Pasa, pero todavía digamos que también se seleccionan un montón de muchos expertos verdaderos, digamos, y que merecen su nombramiento. Los expertos pueden quedarse máximo 6 años. El mandato en general está dividido, no en general, todos los mandatos están divididos en 2 trozos de 3 años, ¿no? Entonces, cuando se nombra un relator es para un periodo de 3 años y se renueva para otro periodo de 3 años. Es importante saber que es una renovación tácita. No se va a ver ninguna discusión, ningún debate sobre sí o no se tiene que renovar la persona. Es una renovación tácita. Se hace automáticamente si no hay, digamos, una oposición fuertísima. Y pues así funciona. Entonces, cuando un experto es nombrado, si el experto no dimite por su propia cuenta, por alguna razón de salud, de personal, de trabajo, si el experto no dimite, cuando se nombra un experto, uno puede esperar que ese experto se va a quedar los 6 años del total del mandato. Es muy importante notar que para preservar su independencia, esos expertos no reciben un salario, no son funcionarios de las Naciones Unidas como yo lo soy. Yo soy funcionario de las Naciones Unidas, recibo un salario, y en el caso de los expertos no lo son. Lo único que reciben un per diem, reciben fondos para viajar, para hacer sus misiones, para venir a Ginebra, para ir al Consejo de Derechos Humanos, pero no reciben más allá de ese tipo, digamos, de fondos para poder funcionar. No reciben salario, entonces la mayoría de los expertos tienen su propio trabajo. Unos son académicos, otros trabajan en ONGs. Realmente, digamos, hay una mezcla. Hay unos que dejan su trabajo un rato mientras están trabajando relatores porque se lo pueden permitir, y otros que siguen con su trabajo. Pero es importante saber que no reciben salario y que no son funcionarios de las Naciones Unidas, son considerados como expertos independientes de las Naciones Unidas. Ahora, yo sé que quizás no es lo más interesante porque no es lo que les permite presentar comunicaciones, pero a mí me parece muy importante solamente comentarles y que sepan cómo se creó el mecanismo, porque eso también pueden
explicar o permitir entender un poquito mejor por qué no es un mecanismo que es tan claro de entender, por qué tienen varios nombres, por qué hay grupo de trabajo y relator y experto independiente y al final del día se dicen que es todo el mismo mecanismo, los procedimientos especiales. Entonces, les quiero hablar muy rápidamente de la creación de los procedimientos especiales. Pues lo que pasa es que el mecanismo como tal de procedimientos especiales no fue creado. O sea, nunca se creó como tal un mecanismo de los procedimientos especiales, como se creó, por ejemplo, el mecanismo del examen periódico universal. Creo que van a tener una sesión sobre el examen periódico universal en 1 o 2 semanas. No se creó de esta manera. Lo que pasó es que a finales de los años 60, 60 y principios de los años 70, había digamos, muchas críticas negativas, descontento, que venían de muchos países, de muchos lugares, hacia lo que antes era el Consejo de Derechos Humanos, que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos. La comisión era muy politizada y no entraba, digamos, en la revisión de casos, se quedaba, digamos, a un nivel muy político. Había, digamos, hecho una de las cosas muy importantes que había, pues, escrito los 2 convenios, ¿no? El convenio sobre derechos civiles y políticos, el convenio sobre derechos económicos, sociales y culturales. Pero, digamos, al finales de los 60, principios de los 70, vienen muchas críticas. Si se acuerdan, los años de los 60 son muchos movimientos de descolonización en África. Digamos, hay muchas críticas. Sobre todo, uno en particular que se destacó eran críticas hacia el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y luego vinieron críticas sobre la situación en Chile, luego el golpe de Estado. Y entonces, lo que al final los estados, que eran los estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, decidieron hacer, ojo, no queremos crear un mecanismo, no queremos crear un precedente, y empezaron a crear mecanismos ad hoc. Entonces crearon un relator especial sobre Sudáfrica, sobre el apartheid en Sudáfrica, creo que incluía también Namibia. Y luego crearon un relator especial para Chile, ¿no? Pero todos siempre con la intención de no crear un mecanismo, de no crear precedente. Pero uno, luego otro, y luego lo que vino fue la situación en Argentina también. Y entonces muchas voces se elevaron y diciendo, bueno, hay un relator sobre Chile, ¿por qué no hay un relator sobre Argentina? Y hubo mucha incidencia que se hizo para crear también un relator sobre Argentina. Y lo que ahí los estados hicieron, decidieron, no, ya basta de tener mecanismos sobre países, y ahí lo que decidieron es tomar una ruta diferente y crearon en 1980 el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada. Y ese grupo de trabajo es digamos, el procedimiento especial que se considera como la madre o el padre, como quieran, de todo el resto de los procedimientos especiales. Entonces, con esa intención de no querer crear un mecanismo, de dejarlo todo ad hoc, de no crear precedente, lo que los estados han ido haciendo es crear precedente, porque después, luego del grupo de trabajo, se creó el relator sobre la tortura y el relator sobre las ejecuciones. Y bueno, y entonces, entre 1980, cuando se creó lo que se considera el primer procedimiento especial, hasta la fecha, pues se crearon más de 45 más, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia, para que entiendan un poco que no es un mecanismo que nació como mecanismo, sino que es un mecanismo que se creó. Y se creó de uno, luego copiaron y hubo otro y otro y otro, y luego decidieron organizarse, ¿no? Organizarse y para reforzarse, para tener métodos de trabajos que sean comunes, para tener, digamos, para dar cara y tener una más fuerza, digamos, frente al Consejo de Derechos Humanos y a la Comisión y a los estados. Pero es importante entender un poquito eso de la historia de los procedimientos especiales. Bueno,
ya les dejo la historia, entramos en lo que más nos importa hoy es qué hacen, o mejor dicho, qué pueden hacer los procedimientos especiales, ¿no? Bueno, como les dije antes, les mencioné antes, creo, cada procedimiento especial, cada uno tiene un mandato. Son muy similares, pero cada uno tiene el suyo y este mandato está en la resolución que lo crea o renueva cada 3 años el mandato, ¿no? Ahí es lo que puede, ahí en esta resolución está escrito lo que puede hacer el relator o el experto o el grupo de trabajo. A veces las resoluciones van evolucionando. La resolución del principio del grupo de trabajo sobre la desaparición forzada era muy diferente de la que tenemos hoy en día y fue evolucionando. En ciertos casos van expandiendo, digamos, sobre la temática específica. Pero el mandato es la resolución. Además, los expertos, además de tener que respetar la resolución que crea su mandato, tienen que respetar un código de conducta. Un código de conducta que fue también adoptado por resolución del Consejo de Derechos Humanos. Es un código de conducta que no es muy largo, tiene una decena de páginas, no tiene muchos artículos. Y en aquel momento, cuando se creó el código de conducta es una novedad del Consejo de Derechos Humanos, no existía antes. Hubo una gran pelea porque había unos estados que querían limitar lo que podían hacer los relatores especiales con ese código de conducta y otros estados y muchas ONG que combatieron, digamos, esta iniciativa de limitar y que trataron de hacer que ese código de conducta sea lo más abierto posible, ¿no? Lo más abierto posible para que no restrinja las capacidades de actuar de los relatores. Y digamos que el código que tenemos es más que decente en comparación con el borrador original. Luego, entramos digamos, en lo más pragmático. ¿Qué hacen? Bueno, una cosa que hacen en lo que son los informes. Los procedimientos especiales, relatores, grupo de trabajo, presentan informes anuales sobre temáticas vinculadas a sus mandatos, ¿no? Todos los mandatos presentan un informe anual al Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene 3 sesiones al año, entonces el relator contra la tortura, por ejemplo, va a presentar una vez al año. El relator contra la tortura presenta en marzo. Pero, por ejemplo, el relator sobre la independencia de los magistrados y los abogados presenta en junio. Cada uno tiene una sesión y siempre presenta la misma sesión, ¿no? Luego, hay también la mayoría, pero no todos, y ahí por eso es importante la resolución, porque la resolución del mandato dice a dónde reporta el relator. Entonces, hay una mayoría de ellos que también presentan un informe anual temático a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos habrá 2 informes temáticos anuales. En ciertos casos hay solo uno. Y en unas excepciones presentan un informe anual al Consejo de Derechos Humanos y una actualización oral a la Asamblea General, pero eso es muy específico. Además de esos informes anuales, hay ciertos relatores que preparan estudios específicos, temáticos, ¿no? Otros informes, o porque ellos tuvieron la iniciativa, les pareció importante hacer un estudio específico sobre algo, porque vienen los 10 años del mandato, etcétera, etcétera. Eso es realmente o la iniciativa del relator, que puede decidir que quiere hacer un estudio o no, o a veces, en ciertas circunstancias, se le pide en una resolución que haga un informe específico. No sé, si viene la celebración de los 10 años del mandato X, puede ser que los estados decidan en la resolución de pedir al relator que prepare como
un estudio, un resumen de todo lo que el mandato ha hecho en los 2 últimos años, ¿no? O los 10 últimos años, o los 15 últimos años, esos son, digamos, posibilidades, pero no es algo que es sistemático. Ahora, para concluir con esta parte de los informes, porque no queremos entrar en demasiado detalle, si tienen preguntas luego, con gusto, ¿cómo pueden, eso es la parte importante, cómo pueden miembros de sociedad civil, de ONGs, defensores, enviar información para esos informes? Pues no es automático, pero en la mayoría de los casos, o mayoría no sé, pero en muchos casos, lo que pasa es que antes de escribir su informe, el relator va a decidir que para tal sesión va a escribir un informe sobre tal temática vinculada a su mandato. En muchísimos casos, los relatores envían y ponen en su sitio web un llamado, ¿no? Un llamado a enviar información. Y ahí el llamado da los detalles, ¿no? Hasta qué fecha se puede enviar información, si la información tiene que tener un formato específico, qué tipo de información están buscando. Ahí sí se puede contribuir, las ONGs, defensores, todo el mundo puede enviar información al relator, que el relator luego, o el grupo de trabajo, luego va a tomar en cuenta en la preparación de su informe. Eso es la manera de poder contribuir al contenido de los informes de los relatores. Luego, pasamos a otra cosa que pueden hacer, digamos, otra herramienta. Yo en general les llamo herramientas, ¿no? De los relatores, de los procedimientos especiales. Una herramienta son los informes. Otra herramienta son las visitas de país. Y ahí tengo que decir que por haber hecho eso muchísimas veces en mi vida, haber tenido tantas reuniones, cuando menciono eso, muchas veces se iluminan los ojos de la gente con quien estoy hablando. Dicen, no, visita de país, tendría que venir a mi país. Bueno, no es tan sencillo. No es un mecanismo perfecto y puede hacer lo que puede hacer. Y le voy a contar por qué no es tan sencillo. Los expertos en los procedimientos especiales pueden ir de visita oficial de país solamente si tiene una invitación del gobierno del país, ¿no? Entonces, en muchos casos, ahí cuando les cuento eso, la gente ya se va un poco el ánimo, ¿no? Dice, no, bueno, mi país nunca va a invitar al relator o a la relatora. Es posible. Es una regla y ha sido una regla desde siempre porque no es una posibilidad para las Naciones Unidas de enviar expertos, de imponerles y de enviarlos a países donde luego podría poner su vida en riesgo o la vida de los demás si el gobierno no está de acuerdo en recibirles, ¿no? Hay unos estados, unos países que tienen lo que se llama en inglés un standing invitation, lo que me imagino se traduce en español por una invitación permanente. Es una invitación que pueden hacer, es voluntaria, y normalmente suele decir que si un país ha declarado que tiene una invitación permanente a los relatores, a los procedimientos especiales, cualquier procedimiento especial que pida ir de visita al país debería decir que sí. Eso es la teoría. Muchos de los países que tienen esta invitación permanente sí la respetan dentro, digamos, lo razonable en términos de tiempos, de no poder tener a 15 relatores en el país al mismo tiempo, pero en general la respetan. Después hay países que tienen, yo siempre uso el mismo ejemplo porque Irán tiene una invitación permanente y no ha dejado entrar a un relator, creo que nunca, o no desde a lo menos 20 años, ¿no? Entonces, la respetan o no la respetan, al final del día estamos en las manos de los gobiernos para saber si se puede hacer una visita oficial de un procedimiento especial. La idea de esas visitas, cuando se aceptan, es que es investigar y evaluar la situación de los derechos humanos acerca del mandato, ¿no? Del tema que cubre el mandato del procedimiento especial que va. Si no mal me recuerdo, todos los países que ustedes representan, Guatemala, Honduras y El Salvador, han aceptado visitas de países bastante recientemente. Honduras, creo que las dos últimas visitas han sido el año pasado, en agosto
del año pasado, vino el grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas privadas, y vino el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, eso fue en agosto de 2019. En El Salvador sé que en 2018 fue la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, creo que hubo más, no me acuerdo. Y Guatemala no me acuerdo cuál fue la última visita, la verdad, pero sé que han tenido visitas. Entonces sus países han tenido visitas, no siempre son regulares, pero sí que han tenido visitas. Los relatores que hacen durante la visita, no voy a entrar en detalle porque eso, digamos, podría hablar mucho tiempo, pero lo importante es saber que en las visitas los relatores lo que hacen es tener muchísimas reuniones con todo tipo de representantes del Estado, ¿no? El Poder Judicial, Poder Legislativo, miembros del gobierno, asociaciones, víctimas, ONGs, sociedad civil, diplomáticos, no, realmente se reúnen con una gran variedad de gente para poder tener, digamos, la información más completa sobre la situación del país, ¿no? El resultado de las visitas del país tiene dos, digamos, pasos. El primer resultado, que al final de la visita el relator, la relatora o el grupo de trabajo da una conferencia de prensa en la cual presenta unos hallazgos preliminares, ¿no? Como un mini informe, unos hallazgos preliminares, y se presenta en la conferencia de prensa. Es un primer documento, y luego va a preparar un informe que se presentará a la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde presenta ese procedimiento especial, ¿no? Entonces, si estamos hablando del relator contra la tortura que presenta en marzo, si visita a Guatemala en junio, pues el informe se presentará en marzo siguiente, ¿no? Del siguiente año se presentaría el informe. Y en ese informe el relator presenta sus hallazgos y se hacen todas las recomendaciones que quiera hacer el relator al país. ¿Qué pueden hacer las ONGs? Obviamente participar tanto antes en la preparación, si se escucha que se está organizando la visita de un relator, participar enviando información, pidiendo que se incluya algún tema en la visita, pidiendo reunión durante la visita, y luego, bueno, durante la visita, ¿cómo se participa? Pues tratando de obtener una reunión, participando en las reuniones con sociedad civil. Pero bueno, eso digamos, muchas veces se trabaja cuando ya se sabe que un relator va a venir de misión, y muchas ONGs seguramente muchos de ustedes tienen experiencia ya haber hablado o participado en la visita de país oficial de algún relator o algún grupo de trabajo. ¿Qué pueden hacer las ONGs o la sociedad civil? ¿Qué puede hacer la sociedad civil si es que no se da una visita de país? Bueno, usted puede abogar con algún relator en específico, porque muchas veces lo que pasa es así. No es que el Estado se despierta por la mañana, pasa, pero muy raro. Un Estado se despierta por la mañana y decide: voy a invitar al relator tal a venir a mi país. Pasa, pero casi nunca. Muchas veces lo que pasa es que el relator o el grupo de trabajo decide: nos gustaría ir de visita a Guatemala. Pues vamos a escribir al Estado de Guatemala para que pedir que por favor nos invita a ir de visita, ¿no? Entonces ahí regularmente cada uno de los procedimientos especiales envía visitas a los países que ellos piensan son países que deberían ser prioritarios en todos los países del mundo, y ahí envían y ven qué estado les contesta y qué estado le contesta que sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que sociedad civil puede hacer es abogar con algún relator, porque si usted piensa que la llegada del relator sobre pueblos indígenas es indispensable a su país, tendría que abogar con el relator para que el relator vaya pidiendo esa visita al Estado. Y para abogar con el relator hay que explicar por qué piensa que es necesario. Y ahí usted conoce mejor que yo por qué sería bueno que vaya el relator. Entonces solamente hay que abogar y explicar por qué, justificar. Luego también se puede abogar con el Estado, ¿no? Si usted sabe que el relator tal o el grupo de trabajo X pidió
ir de visita a su país y todavía no se da la visita, no lo ha aceptado el Estado, puede abogar, hacer presión con el Estado para que acepte esa visita. Es frustrante porque esa parte es frustrante porque esa parte es la parte que puede ser una de las mejores partes, la parte más práctica, la parte donde más contacto uno tiene con el relator, la parte donde más impacto se puede tener, pero también es la parte donde más barreras o obstáculos hay porque mucho está en las manos del gobierno. Bueno, ya voy a ir pasando a lo que, digamos, más nos ocupa para hoy, es el mecanismo de queja que tienen los procedimientos especiales. Yo realmente para mí es un mecanismo de quejas, así lo llamo. Familiarmente o en Naciones Unidas, ese mecanismo de quejas, esas quejas, las llaman comunicaciones. Entre nosotros las llamamos comunicaciones, siempre decimos comunicaciones, pero a veces no es muy claro lo que comunicación puede tener muchos sentidos y no es muy claro. Es el mecanismo de quejas de los procedimientos especiales. La mayoría, si no todos, yo creo que la mayoría, porque hay una o dos excepciones, la mayoría de los procedimientos especiales tiene el mandato, y ahí está escrito en su resolución, tiene el mandato de recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, vinculadas a sus mandatos, obviamente. Esas quejas pueden ser sobre personas individuales, ¿no? Personas, pero también sobre grupos de individuales. Grupos pequeños, puede ser sobre los 5 integrantes de una asociación de pueblos indígenas en aquel país. A veces también los grupos pueden ser más grandes, puede ser sobre la comunidad afrodescendiente que vive en los 3 departamentos X, etcétera, ¿no? Entonces, la queja no siempre tiene que ser sobre una persona individual, sino que puede ser sobre un grupo de personas, ¿no? También, importante, porque mucha gente a veces no sabe, la queja también puede ser no sobre una persona o un grupo de personas a quien le está pasando algo, sino que sobre un borrador de legislación o alguna medida de gobierno, algún programa de gobierno que esté por afectar a los derechos humanos de ciertas personas, un grupo de personas o de la población en general, ¿no? Entonces la queja no siempre tiene que ser sobre algo, una violación que ha pasado, podría pasar en contra de una persona, sino que podría ser sobre un borrador de legislación o una ley, una medida que acaba de tomar el gobierno o que está por tomar el gobierno que afecte a los derechos humanos, ¿no? Es muy importante porque también es muy interesante tratando de informar a los relatores sobre lo que está pasando a nivel más legislativo, ¿no? De política o de programas del gobierno. ¿Qué tiene que contener la queja? Bueno, la queja tiene que estar presentando información sobre una presunta violación a los derechos humanos que ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió, pero también que está por ocurrir, o sea, de manera inminente, o que tiene un alto riesgo que ocurra. A veces la gente me dice, no, pero por el momento no pasó, pero tememos que lo vayan a arrestar o tememos, hay un gran riesgo porque ya fue amenazado o recibió amenazas de muerte varias veces el defensor y está, en nuestra opinión, a gran riesgo por su vida, ¿no? Entonces, como digo, la violación puede haber ya ocurrido, estar ocurriendo, estar por ocurrir o con un alto riesgo de que ocurra. ¿Quién puede enviar la queja a los procedimientos especiales? ¿Quién tiene derecho? Pues mucha gente. Eso sí que está bien. Las víctimas mismas pueden enviar la queja, ¿no? Las víctimas mismas pueden enviar,
Los representantes de las víctimas, que pueden ser sus familiares, pueden ser abogados, pueden ser representantes de sociedad civil. Sociedad civil puede presentar quejas y otros más. Y cuando digo otros más, para darle un ejemplo, otros más, a veces oficinas de terreno de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envía casos a relatores, ¿no? Muy importante acordarse y saber que la persona que envía la queja, o sea, lo que nosotros llamamos la fuente de la queja, la ONG, el familiar, la víctima, el abogado, una oficina de terreno del alto comisionado, siempre es confidencial. Nunca, nunca se dice al Estado quién fue la fuente de la queja que se envió. Muy importante saberlo. Pero lo que es fundamental para presentar una queja, que es una queja sobre una persona o un grupo de personas sobre legislación, eso no es importante, porque no vale, es el consentimiento, haber obtenido el consentimiento informado de la presunta víctima, o en el caso de no poder obtener el consentimiento de la presunta víctima o presuntas víctimas porque falleció, está detenida y no hay acceso, está incomunicado, desapareció. O sea, hay varias razones de por qué no se puede obtener el consentimiento informado de la víctima, pues se tendría que obtener el consentimiento informado de un familiar o de un abogado que tiene representación oficial, ¿no? De un familiar o del abogado que dé el consentimiento informado. Es importante que se dé, y es importante no solo que lo tengan, pero es importante notificarlo. Cuando escriben al procedimiento especial que eligieron y envían el documento, la queja, es muy importante que la queja diga que tiene como defensor X, como asociación X, como ONG X, como miembro de la sociedad civil X, que tiene el consentimiento informado de la víctima, y si no de la víctima o víctimas, de sus familiares. Y consentimiento informado suele decir que la persona que dio el consentimiento sabe lo que implica enviar una queja a un relator especial. ¿Y qué implica enviar una queja a un relator especial? Si el relator especial toma la queja, va y envía una comunicación al gobierno, que es lo que puede hacer, se va a conocer el nombre de la víctima o de las víctimas. Y entonces la víctima o los familiares tienen que ser conscientes que la acción que va a tomar el relator es brindar visibilidad al caso, decirle al Estado que sabe de lo que está pasando, porque pasó eso a tal persona, y está pidiendo explicaciones, está pidiendo al relator que pare, está pidiendo explicaciones, está pidiendo al Estado que explique lo que está pasando, y está expresando preocupaciones, ¿no? Es fundamental el consentimiento informado, porque en ciertos casos la familia o las víctimas no van a querer que el relator o la relatora envíe una comunicación así. Bueno, avanzando. Como decía, esas quejas se refieren como comunicaciones. También es muy importante saber que el experto no tiene la obligación. Si usted envía una queja, y la queja, aunque sea válida, puede ser que sea absolutamente válida, bien presentada, todos los elementos están, el relator o el experto no tiene obligación de tomar la queja. Es realmente algo que está dejado a la total libertad del relator. Los casos que un relator elige tomar, no se pueden, digamos, no tiene que justificarlos. En muchos casos los relatores tienen estrategias, ¿no?
quieren focalizarse más sobre ciertos casos, quieren asegurarse que envían casos sobre todos los países del mundo, no solo sobre una región, o sea, pero no hay ninguna obligación. Y no tienen que justificar por qué toman un caso y no toman otro. Como decía antes, cuando un experto decide de tomar el caso y decir, sí, es un caso válido, quiero hacer algo, ¿qué es lo que hace? Envía esa comunicación. ¿Qué es una comunicación? Es una carta. Es otra palabra que nos inventamos para referir a una carta. Es una carta que el relator, el grupo de trabajo, el experto envía al canciller del estado en cuestión, del país en cuestión, a través de la misión permanente, que es como la embajada ante las Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? Entonces, la carta está dirigida al canciller y ahí en la carta el relator, el experto, pues hace un resumen de la información que recibió y luego expresa sus preocupaciones, a veces pide que la violación, si es una violación en curso, pare, pide que el gobierno tome medidas para prevenir, para buscar explicaciones, para investigar, para reparar. O sea, en esta carta, el relator realmente lo que está tratando de hacer es brindar visibilidad. Es brindar visibilidad al caso con la idea de poder proteger o tener algún impacto en la situación, en la violación que pasó o que está pasando, ¿no? En ciertos casos, esas cartas se pueden enviar no a estados, o sea, no a Guatemala, no a Honduras, no a El Salvador, sino que a organismos no gubernamentales. Ejemplos, a empresas multinacionales. Hay varios relatores que han ya enviado quejas a empresas multinacionales. Eso ha pasado. A organizaciones intergubernamentales. No me acuerdo, creo que a la OMPI, que la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, hay unos relatores que enviaron una queja a la OMPI, por ejemplo. Esos son ejemplos de actores no estatales a cuales se han enviado este tipo de comunicaciones. En muchos casos, la comunicación que envía el relator o un experto es una comunicación conjunta. Van a ver que la mayoría, porque la mayoría de las situaciones de los casos que van a ir ustedes y que la mayoría de los defensores en el mundo denuncian, son casos que tocan a varios mandatos, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple podría ser el ejemplo de un estudiante que manifestaba pacíficamente por el derecho a la educación, que fue detenido arbitrariamente y presuntamente durante su detención fue torturado. Pues ya estamos hablando de 3 mandatos mínimos, ¿no? Entonces, solamente para decirle que la mayoría, 80% de las comunicaciones que se envían de manera conjunta. Entonces, en vez de tener solo un relator, un experto firmando, son muchos de ellos que firman. A veces son 3, a veces son 5, a veces son muchísimos. En general es mejor guardarlo, digamos, bajo control, pero la mayoría de esas comunicaciones son conjuntas. Y muchas ONGs a mí me preguntaban, muchos defensores me preguntaban, bueno, entonces Amanda, si tengo un caso ahí que tiene justamente, que toca tantos mandatos, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿A quién envío? ¿Envío a los 15 relatores que veo podrían ser interesados o envío a uno o envío a, bueno, no tengo, digamos, una respuesta milagro que siempre va a funcionar. En general, mi respuesta es que hay que ver bien el caso y elegir los 3, 4, 5 máximo, diría de manera general, relatores principales
que están concernidos por el caso que tiene. Eso siempre ha sido mi consejo, limitarlo a unos 5 relatores. No es obligatorio, no hay que buscar más relatores. No, si usted tiene un caso muy específico sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, pues ahí hay un solo relator a quien puede uno escribir para quejarse porque el nombramiento no fue según las reglas. Hay un solo relator, pero en muchos casos hay varios. Y yo digo, es importante enfocarse bien, pensar cuáles son los principales e ir con estos. Es muy importante saber también, ¿por qué digo eso? Porque no es tan importante, porque cuando yo recibía un caso, yo trabajé muchos años con el relator sobre la independencia de los magistrados y los abogados. Si yo recibía un caso para el relator, ¿no? Veo un caso válido, le escribo al relator, oye, recibí esto, te hago un resumen, me parece un caso muy importante, ¿qué quieres hacer? Y me dice, sí, enviamos una comunicación. Pues en este caso, si veía que la comunicación también hablaba de un tema importante para otro relator, siempre yo invitaba. No es porque la persona que me escribió, el defensor que me escribió o la asociación que me escribió no dijo o no envió la queja también al otro relator, que yo o el relator no puede invitar a este a que se una. Entonces, al final del día no es tan esencial. Lo importante es lo que hagan sea claro y sea claro para todos. Si deciden enviar un caso a 4 relatores, porque los 4 son muy importantes, es importante que la carta diga que fue enviado a los 4 relatores. No solo que se envíe la misma carta a cada uno, pero por separado, sin mencionar que han sido contactados los otros. Transparencia y claridad es lo que mejor funciona en estos casos. Mencionarles, importante, y yo sé que recibo un mensajito que me quedan, me imagino, me quedaban 10 minutos, hace 5, entonces me quedan, me imagino, 5 minutos. Hay 3 tipos de cartas, de comunicaciones, ¿no? Se llaman comunicaciones todas, pero hay 3 tipos de cartas. Una se llama el llamado urgente o llamamiento urgente, urgent appeal. La segunda se llama carta de alegación. La única diferencia entre las dos es que no es el contenido, sino que, tampoco el formato, la verdad que el llamamiento urgente es más corto en general porque se supone que se hace más rápido. Se tiene que escribir más rápido porque el llamamiento urgente es cuando estamos con una situación, una queja, con una situación que tiene amenazas serias a la vida de una o más personas, o que podría suponer daños muy graves. Entonces, ahí en estos casos se usa el llamamiento urgente y en los otros casos la carta de alegación. Una de las grandes diferencias entre los dos es que en el llamamiento urgente se pide al Estado que contesta lo antes posible, as soon as possible, lo antes posible. En la carta de alegación se dice que el Estado tiene 60 días, 2 meses, para contestar. Eso. Ahora tenemos el tercer tipo de carta que se le llama otras cartas, other letter. No sé quién inventó eso, pero realmente no fue la idea del siglo. Y esas cartas se usan para legislación. O legislación o medidas, como lo hemos hablado. Cuando no estamos hablando de casos sobre personas, violaciones a personas individuales, grupos, cuando estamos hablando de posiblemente que van a pasar una nueva ley sobre salud y eso podría tener un efecto muy negativo sobre el acceso a la salud para ciertos tipos de población, pues eso, se puede enviar una queja sobre eso. Y eso, si el relator decide tomarla, enviaría un other letter, una otra carta, ese tercer tipo de carta al gobierno. Ahora, entre llamamiento urgente, carta de alegación de un lado y esa carta, otra carta del otro, una gran diferencia. De nuevo es una carta y de nuevo el formato es más o menos lo mismo. De un lado, otra carta se publica 2 días después de haberla enviada.
2 otras cartas, llamamiento urgente, carta de alegación, se publican 2 meses después de haberlas enviado. Eso es fundamental como diferencia al nivel de publicidad. Entonces, siguiendo, bueno, terminando con, yo creo que la última, sí, estoy mirando mis papeles, mi última, digamos, mi última hoja, ya, mi última hoja. La idea y, digamos, el propósito, el objetivo principal de esa comunicación de un relator, una relatora, es de llamar la atención del Estado, para que el Estado, eso, inicialmente la idea es eso, llamar la atención del Estado, decirle, ojo, yo escuché que está pasando eso, estoy muy preocupado, y yo soy experto en Naciones Unidas, y recibí toda esa información muy preocupado, es contra el derecho internacional de los derechos humanos, es contra todos los tratados que ha firmado usted, es contra la Declaración de Derechos Humanos, y me gustaría recomendarle que haga eso o pedirle que me cuente lo que está haciendo para evitar que pase eso, ¿no? Dependiendo de la situación, obviamente se va a formular de manera diferente. Eso es el propósito. El relator va a querer saber, va a pedir clarificaciones o pedir qué medidas se están tomando para proteger los derechos humanos o para prevenir que ocurran, etcétera, etcétera, o para pedir lo que pasó o lo que si se dio reparación a las víctimas en ciertos casos, ¿no? El impacto directo a veces es limitado. Yo no tengo, porque yo creo que en la sede en Ginebra no tienen la posibilidad de hacer estadísticas así, porque sería demasiado trabajo, pero en ciertos casos limitados, esa carta, esa comunicación del relator especial tiene un impacto directo. El Estado escarcela a la persona o hace una investigación que no estaba haciendo, da reparación, reconoce algo, separa una legislación que iba por pasar. O sea, digamos, a veces hay un impacto muy directo de la comunicación enviada por el relator. Contribuyó a realmente tener pues, un impacto directo. Pero en muchos casos el impacto, digamos, es más difuso o menos directo o se da en un nivel que es como un segundo nivel, porque como esas comunicaciones se publican, como les mencionaba antes, las other letters, otras cartas, 2 días después de haberlas enviada y los llamamientos urgentes, cartas de alegación, 2 meses después de haberlas enviada, se publican, ¿no? Entonces, están en una base de datos en el Internet donde todo el mundo tiene acceso y luego se presenta al Consejo de Derechos Humanos el informe, todas las comunicaciones presentadas y entonces se le da, digamos, una segunda vida a la comunicación porque ya es pública. A veces hay periodistas que hacen un papel sobre eso o las ONG van buscando y usan para su incidencia, las usan en su trabajo, en trabajo de incidencia con el gobierno, en trabajo de incidencia con donantes, qué sé. Eso es lo que digamos el segundo nivel de impacto. A veces el puro hecho de dar visibilidad, lo que en inglés se llama naming and shaming. A muchos estados no les gusta saber y no les gusta que se les nombre, no les gusta que se sepa de esos casos. Entonces, en muchos casos, la visibilidad que se le da al caso, a la víctima, a las otras personas, es digamos, el impacto positivo que puede tener, aunque sea más indirecto, esa comunicación, ¿no? Finalmente, bueno, quiero concluir y luego seguramente van a tener un montón de preguntas porque yo les digo, yo podría seguir hablando 1 hora más, en más detalles, con anécdotas, con ejemplos, con muchas cosas, pero bueno, tengo que pararme para dejar espacio para que tengan la oportunidad de mandarme preguntas, pero quería concluir con algo. Como ONGs o defensores, si ustedes decidan enviar un caso y lo envían a
lo envían, pues lo envían, hay varias maneras de enviar el caso, y por email, y a través de una base de datos, o incluso por fax, pero yo creo que hoy en día ya nadie tiene fax, pero bueno. O correo regular, que tampoco creo que mucha gente esté usando correo regular. Entonces, digamos, email o la base de datos. No se preocupan por eso, porque ya le haré un resumen a Eli de, digamos, todo el sitio web de los relatores, el sitio, el vínculo a la base de datos, el vínculo a esto. Eso lo pondré en todo en un documento y le pido perdón de no haber podido hacerlo para hoy porque estuve corriendo, que tenía compromiso ahí de mis vacaciones, pero no se preocupan. Entonces, cuando deciden enviar por email o en la base de datos el caso que tienen preparado, tienen que pensar en varias cosas. El relator o el grupo de trabajo cubre el mundo entero. El mundo entero. Los temáticos, el que tiene solo un país, cubre todos los derechos humanos, pero solo de este país. Entonces, es muy importante ser muy claros, sobre todo, bueno, el documento de queja que envían tiene que ser más claro posible, porque la persona que les va a leer es una persona que un día quizás está trabajando, como yo lo hacía, que un día está trabajando un caso de jueces en Turquía, el día siguiente sobre abogados chinos y la semana siguiente trabaja sobre jueces en Ucrania y luego sobre el proceso de nombramiento de magistrados en Guatemala. Son personas generalistas. Entonces, ustedes tienen que ser muy claros en sus mensajes, sobre todo en las partes claves. El documento, importante es ser claros, pero si envían un email, un correo electrónico, en el objeto del email, muy importante poner exactamente de qué va, porque los relatores reciben centenas de correos por día, muchos de ellos spam, otros invitaciones, qué sé, pero entonces es muy importante que sean muy claros. Si usted envía una queja en contra de Guatemala, hay que poner lo que recomiendo. Guatemala, queja para relator, tortura y libertad de expresión, por ejemplo. Eso es un objeto que está muy bien porque permite a la persona saber enseguida que se trata de Guatemala, que se trata de una queja, que no se trata de una invitación a una charla, que no se trata de una invitación a un webinar, que se trata de una queja y la queja es para el relator tortura y el relator libertad de expresión. Eso, en unas palabritas, eso puede cambiarnos la vida. Porque cuántos mensajes recibíamos que decían queja urgente o urgente. Y luego cuando uno tiene que ir buscando, es muy difícil. Ser muy claro en lo que pide o que sea a través de la base de datos o por el email en lo que se pide al relator. En la queja y, insisto de nuevo, pero lo hablé, insisto de nuevo, dejar muy claro que tiene el consentimiento de la víctima o las víctimas o sus familiares. Lo voy a dejar ahí Elizabeth, y seguramente van a tener preguntas y voy a poder aclarar ciertas cosas. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia de escucharme.